Libro segundo del procedimiento. Título primero: Soluciones alternas y formas de terminación anticipada. Capítulo primero: Disposiciones comunes, reformado, 29 de diciembre de 2014, artículo 183. Principio general: en los asuntos sujetos a procedimiento abreviado, se aplicarán las disposiciones establecidas en este título. En todo lo no previsto en este título, y siempre que no se opongan al mismo, se aplicarán las reglas del proceso ordinario. Para las salidas alternas y formas de terminación anticipada, la autoridad competente contará con un registro para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos reparatorios, los procesos de suspensión condicional del proceso, y el procedimiento abreviado. Dicho registro deberá ser consultado por el Ministerio Público y la autoridad judicial antes de solicitar y conceder, respectivamente, alguna forma de solución alterna del procedimiento o de terminación anticipada del proceso. Artículo 184. Soluciones alternas son formas de solución alterna del procedimiento, y el acuerdo reparatorio, y segundo, la suspensión condicional del proceso. Artículo 185. Formas de terminación anticipada del proceso. El procedimiento abreviado será considerado una forma de terminación anticipada del proceso. Capítulo segundo: Acuerdos reparatorios, reformado, 29 de diciembre de 2014, artículo 186. Definición: los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados entre la víctima o ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efectos la extinción de la acción penal. Artículo 187. Control sobre los acuerdos reparatorios. Procederán los acuerdos reparatorios únicamente en los casos siguientes. Reformada, 29 de diciembre de 2014, y delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido, y delitos culposos, o tercero, delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Reformado, 17 de junio de 2016, no procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos. También procederán cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas. Adicionado N. D. Reformado, 17 de junio de 2016, también serán procedentes en caso de que el imputado haya incumplido previamente un acuerdo reparatorio, salvo que haya sido absuelto. Reformado, 29 de diciembre de 2014, artículo 188. Procedencia: los acuerdos reparatorios procederán desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio. En el caso de que se haya dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se haya dictado el auto de apertura a juicio, el juez de control, a petición de las partes, podrá suspender el proceso penal hasta por 30 días para que las partes puedan concretar el acuerdo con el apoyo de la autoridad competente especializada en la materia. En caso de que la concertación se interrumpa, cualquiera de las partes podrá solicitar la continuación del proceso. Artículo 189. Oportunidades de su primera intervención: el Ministerio Público, en su caso, el juez de control, podrán invitar a los interesados a que suscriban un acuerdo reparatorio en los casos en que proceda, de conformidad con lo dispuesto en el presente código, debiendo explicarles a las partes los efectos del acuerdo. Las partes podrán acordar acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato o diferido. En caso de señalar que el cumplimiento debe ser diferido y no señalar plazo específico, se entenderá que el plazo será por un año. El plazo para el cumplimiento de las obligaciones suspenderá el trámite del proceso y la prescripción de la acción penal. Reformado, 29 de diciembre de 2014, si el imputado incumple sin justa causa las obligaciones pactadas, la investigación o el proceso, según corresponda, continuará como si no se hubiera celebrado acuerdo alguno. La información que se genere como producto de los acuerdos reparatorios no podrá ser utilizada en perjuicio de las partes dentro del proceso penal. El juez decretará la extinción de la acción una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo reparatorio, haciendo las veces de sentencia ejecutoriada. Artículo 190. Trámite, reformado. Primer párrafo, 29 de diciembre de 2014, los acuerdos reparatorios deberán ser aprobados por el juez de control a partir de la etapa de investigación complementaria y por el Ministerio Público en la etapa de investigación inicial.
En este último supuesto, las partes tendrán derecho a acudir ante el juez de control, dentro de los 5 días siguientes a que se haya aprobado el acuerdo reparatorio, cuando estimen que el mecanismo alternativo de solución de controversias no se desarrolló conforme a las disposiciones previstas en la ley de la materia. Si el juez de control determina como válida las pretensiones de las partes, podrá declarar como no celebrado el acuerdo reparatorio y, en su caso, aprobar la modificación acordada entre las partes. Previo a la aprobación del acuerdo reparatorio, el juez de control o el Ministerio Público verificarán que las obligaciones que se contraen no resulten notoriamente desproporcionadas y que los intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad para negociar y que no hayan actuado bajo condiciones de intimidación, amenaza o coacción. Capítulo 3. Suspensión condicional del proceso. Artículo 191. Definición. Por suspensión condicional del proceso, deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público y por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. Artículo 192. Procedencia a la suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquel, procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes. Reformada, 17 de junio de 2016, y que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años. Reformada, 17 de junio de 2016, y que no exista posición fundada de la víctima y ofendido, y, adicionada, 17 de junio de 2016, y que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento o 5 años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso. Reformado, 17 de junio de 2016, lo señalado en la fracción 3 del presente artículo, no procederá cuando el imputado haya sido absuelto en dicho procedimiento. Artículo 193. Oportunidad. Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la suspensión condicional del proceso podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura de juicio, y no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos. Artículo 194. Plan de reparación. En la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, el imputado deberá plantear un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo. Artículo 195. Condiciones por cumplir. Durante el periodo de suspensión condicional del proceso, el juez de control fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a 6 meses ni superior a 3 años, y determinará imponer al imputado una o varias de las condiciones que deberá cumplir, las cuales en forma enunciativa más no limitativa se señalan: y residir en un lugar determinado, y frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas, y abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas. Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones. B. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el juez de control. B. Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública. B. Someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas. B. Tener un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el juez de control determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia. X. Someterse a la vigilancia que determine el juez de control. X. No poseer ni portar armas. X. No conducir vehículos. X. Abstenerse de viajar al extranjero. X. Cumplir con los deberes de deudor alimentario. O 14. Cualquier otra condición que, a juicio del juez de control, logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima. Para fijar las condiciones, el juez de control podrá disponer que el imputado sea sometido a una evaluación previa. El Ministerio Público, la víctima o ofendido, podrán proponer al juez de control condiciones a las que consideran debe someterse el imputado. El juez de control preguntará al imputado si se obliga a cumplir con las condiciones impuestas y, en su caso, lo prevendrá sobre las consecuencias de su inobservancia. Artículo 196. Trámite. La víctima o ofendido serán citados a la audiencia en la fecha que señale el juez de control. La incomparecencia de esto no impedirá que el juez resuelva sobre la procedencia y términos de la solicitud.
En su resolución, el juez de control fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso o se rechaza la solicitud y aprobará el plan de reparación propuesto, mismo que podrá ser modificado por el juez de control en la audiencia. La sola falta de recursos del imputado no podrá ser utilizada como razón suficiente para rechazar la suspensión condicional del proceso. Reformado, 17 de junio de 2016, la información que se genere como producto de la suspensión condicional del proceso no podrá ser utilizada en caso de continuar el proceso penal. Artículo 197. Conservación de los registros de investigación y medios de prueba en los procesos suspendidos. De conformidad con las disposiciones establecidas en el presente capítulo, el Ministerio Público tomará las medidas necesarias para evitar la pérdida, destrucción o ineficacia de los registros y medios de prueba conocidos y los que soliciten los sujetos que intervienen en el proceso. Artículo 198. Revocación de la suspensión condicional del proceso. Si el imputado dejara de cumplir injustificadamente las condiciones impuestas, no cumpliera con el plan de reparación, o posteriormente fuera condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso o culposo, siempre que el proceso suspendido se refiera a delito de esta naturaleza, el juez de control, previa petición del agente del Ministerio Público o de la víctima ofendido, convocará a las partes a una audiencia en la que se debatirá sobre la procedencia de la revocación de la suspensión condicional del proceso, debiendo resolver de inmediato lo que proceda. El juez de control también podrá ampliar el plazo de la suspensión condicional del proceso hasta por 2 años más. Esta extensión del término podrá imponerse por una sola vez. Si la víctima ofendido hubiese recibido pagos durante la suspensión condicional del proceso y esta en forma posterior fuera revocada, el monto total a que ascendieran dichos pagos deberán ser destinados al pago de la indemnización por daños y perjuicios que en su caso corresponda a la víctima ofendido. La obligación de cumplir con las condiciones derivadas de la suspensión condicional del proceso, así como el plazo otorgado para tal efecto, se interrumpirá mientras el imputado esté privado de su libertad por otro proceso. Una vez que el imputado obtenga su libertad, estos se reanudarán. Si el imputado estuviera sometido a otro proceso y goza de libertad, la obligación de cumplir con las condiciones establecidas para la suspensión condicional del proceso así como el plazo otorgado para tal efecto, continuarán vigentes. Sin embargo, no podrá decretarse la extinción de la acción penal hasta en tanto quede firme la resolución que lo exime de responsabilidad dentro del otro proceso. Artículo 199. Cesación provisional de los efectos de la suspensión condicional del proceso. La suspensión condicional del proceso interrumpirá los plazos para la prescripción de la acción penal del delito de que se trate. Cuando las condiciones establecidas por el juez de control para la suspensión condicional del proceso, así como el plan de reparación, hayan sido cumplidas por el imputado dentro del plazo establecido para tal efecto, sin que se hubiese revocado dicha suspensión condicional del proceso, se extinguirá la acción penal, para lo cual el juez de control deberá decretar de oficio o a petición de parte el sobreseimiento. Artículo 200. Verificación de la existencia de un acuerdo previo al comienzo de la audiencia de suspensión condicional del proceso. El Ministerio Público deberá consultar en los registros respectivos si el imputado en forma previa fue parte de algún mecanismo de solución alterna o suscribió acuerdos reparatorios, debiendo incorporar en los registros de investigación el resultado de la consulta e informar en la audiencia de los mismos. Capítulo 4. Procedimiento abreviado. Artículo 201. Requisitos de procedencia y verificación del juez. Para autorizar el procedimiento abreviado, el juez de control verificará en audiencia los siguientes requisitos. Y que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño. Y que la víctima ofendida no presente oposición. Solo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre fundada, y tercero, que el imputado a. reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado. b. expresamente renuncie al juicio oral. c. consienta la aplicación del procedimiento abreviado. d. admita su responsabilidad por el delito que se le imputa. e. acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación. Artículo 202. Oportunidad. El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. A la audiencia se deberá citar a todas las partes. La incomparecencia de la víctima o ofendido debidamente citados no impedirá que el juez de control se pronuncie al respecto.
cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de 5 años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta 2/3 partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le correspondiera al delito por el cual acusa. En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta 1/3 de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión. Si al momento de esta solicitud, ya existiera acusación formulada por escrito, el Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la audiencia, donde se resuelva sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las penas, para el efecto de permitir la tramitación del caso conforme a las reglas previstas en el presente capítulo. El Ministerio Público, al solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo, deberá observar el acuerdo que al efecto emita el Procurador. Artículo 203. Admisibilidad en la misma audiencia, el juez de control admitirá la solicitud del Ministerio Público cuando verifique que concurran los medios de convicción que corroboren la imputación, en términos de la fracción séptimo, del apartado A del artículo 20 de la Constitución. Serán medios de convicción los datos de prueba que se desprendan de los registros contenidos en la carpeta de investigación. Si el procedimiento abreviado no fuere admitido por el juez de control, se tendrá por no formulada la acusación oral que hubiera realizado el Ministerio Público, lo mismo que las modificaciones que, en su caso, hubiera realizado a su respectivo escrito, y se continuará de acuerdo con las disposiciones previstas para el procedimiento ordinario. Asimismo, el juez de control ordenará que todos los antecedentes relativos al planteamiento, discusión y resolución de la solicitud del procedimiento abreviado sean eliminados del registro. Si no se admite la solicitud por inconsistencias o incongruencias en los planteamientos del Ministerio Público, éste podrá presentar nuevamente la solicitud una vez subsanados los defectos advertidos. Artículo 204. Oposición de la víctima o ofendido. La oposición de la víctima o ofendido solo será procedente cuando se acredite ante el juez de control que no se encuentra debidamente garantizada la reparación del daño. Artículo 205. Trámite del procedimiento. Una vez que el Ministerio Público ha realizado la solicitud del procedimiento abreviado y expuestos la acusación con los datos de prueba respectivos, el juez de control resolverá la oposición que hubiera expresado la víctima o ofendido, observará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 201, fracción tercero, correspondientes al imputado y verificará que los elementos de convicción que sustenten la acusación se encuentren debidamente integrados en la carpeta de investigación, previo a resolver sobre la autorización del procedimiento abreviado. Una vez que el juez de control haya autorizado dar trámite al procedimiento abreviado, escuchará al Ministerio Público, a la víctima o ofendido, a su asesor jurídico, de estar presentes y después a la defensa. En todo caso, la exposición final corresponderá siempre al acusado. Artículo 206. Sentencia. Concluido el debate, el juez de control emitirá su fallo en la misma audiencia, para lo cual deberá dar lectura y explicación pública a la sentencia, dentro del plazo de 48 horas, explicando de forma concisa los fundamentos y motivos que tomó en consideración. No podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado. El juez deberá fijar el monto de la reparación del daño, para lo cual deberá expresar las razones para aceptar o rechazar las objeciones que en su caso haya formulado la víctima o ofendido. Artículo 207. Reglas generales. La existencia de varios coimputados no impide la aplicación de estas reglas en forma individual. Capítulo B de la supervisión de las condiciones impuestas en la suspensión condicional del proceso. Artículo 208. Reglas para las obligaciones de la suspensión condicional del proceso. Para el seguimiento de las obligaciones previstas en el artículo 195, fracciones tercero, if, b, y 13, las instituciones públicas y privadas designadas por la autoridad judicial, informarán a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso sobre su cumplimiento. Artículo 209. Notificación de las obligaciones de la suspensión condicional del proceso. Concluida la audiencia y aprobada la suspensión condicional del proceso y las obligaciones que deberá cumplir el imputado, se notificará a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, con el objeto de que ésta dé inicio al proceso de supervisión. Para tal efecto, se le deberá proporcionar la información de las condiciones impuestas. Artículo 210.
Notificación del incumplimiento. Cuando considere que se ha actualizado un incumplimiento injustificado, la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso enviará el reporte de incumplimiento a las partes para que soliciten la audiencia de revocación de la suspensión ante el juez competente. Si el juez determina la revocación de la suspensión condicional del proceso, concluirá la supervisión de la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso. El Ministerio Público que reciba el reporte de la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso, deberá solicitar audiencia para pedir la revisión de las condiciones u obligaciones impuestas a la brevedad posible.